Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. La fiesta que pues engalana hoy nuestra celebración tiene un significado muy especial para toda la cristiandad, porque es precisamente mediante la cruz a través de la cual pues el Señor nos redimió. Hoy en la mañana leía una de las meditaciones sobre este tema de la Santa Cruz, y decía algo que me gustó mucho. Decía: el cuerpo de Jesús vino a ser como un enjambre de joyas que vistió la cruz. Y es algo a lo que nos vamos acostumbrando, como he comentado en algunas ocasiones. Los signos, los elementos a los que nos exponemos continuamente, la Eucaristía, el templo, la cruz, el sagrario, van siendo para nosotros parte de pues, la cotidianidad, sobre todo los que participamos de una manera un poco más asidua. Y vamos dejando de ver la profundidad de las cosas. Esta semana, la semana pasada, el sábado, que hacía su profesión de fe, una de las hijas de la Visitación, me llamaba mucho la atención una frase que pues en todas las consagraciones que hemos tenido, que ya son pues algunas, siempre leemos, porque ese texto está tomado directamente de las lecturas que se hacen en la Visitación de María. Y nunca había caído en cuenta de la profundidad de las palabras. Dice el texto del Cantar de los Cantares: levántate, amada mía, y ven. Y es una expresión verdaderamente de amor. Levántate y ven. Y lo digo esto en el sentido que celebramos esa fiesta donde estábamos celebrando la Visitación de la Virgen María, pero en el contexto que lo estábamos viviendo era un enlace nupcial. Levántate, amada mía, y ven. Y se han escrito mucho sobre este tema del amor nupcial entre Jesús y la cruz. De hecho, una de las películas teológicas, porque fue pues guiada por un par de sacerdotes, un jesuita me parece y un legionario de Cristo, que apoyaron a Mel Gibson en la filmación y el desarrollo de la película de la Pasión. Y uno de los elementos que más pues he predicado sobre esto es el momento en el que le entregan la cruz después de la flagelación y todo. Recordarán ustedes que están en las puertas ahí del palacio de Herodes, y entonces por un lado llega Jesús y por el otro lado llega la cruz. Una cruz que obviamente pues no es la cruz que Jesús cargó. De hecho, Jesús no cargó una cruz como tal. Lo que cargaban era solamente lo que se llama el suplicio, que era la parte de arriba de la cruz, y que generalmente era una T que se clavaba sobre el palo, y ahí clavaban a los que iban a ajusticiar. Pero en esta escena quiere mostrarnos esta idea de engalanar la cruz,
esta idea de ven, amada mía, levántate y ven, este enlace que hay entre la cruz de Cristo y Él, en ese abrazo amoroso. Recordarán ustedes cómo pone incluso, tiene muchos detalles, pero cómo abraza la cruz y pone su mejilla contra la cruz, como si estuviera abrazando algo muy amado. Y esto nos da una perspectiva de la fiesta, ¿no? La cruz no es ese sufrimiento estoico, ¿verdad? No es ese vamos a darnos de golpes simplemente para sufrir, no. Jesús tampoco quería sufrir, recuerden ustedes, ahí en Getsemaní, Él no quiere sufrir. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es decir, todo lo que va a ocurrir con su cuerpo, ese tremendo dolor que va a vivir, toda esa ignominia que va pues a recibir Él de parte de su propio pueblo y de los romanos. Sin embargo, esto se convierte, en el momento redentor, se convierte en un abrazo de amor. Cuando nosotros vemos a los santos experimentar la cruz, los vemos verdaderamente abrazarla. Dice Pablo en una de sus cartas, dice en su carta a los Filipenses, dice, lo que yo quiero es abrazarme a esa cruz, sentir correr por mí el poder de la resurrección. O sea, la cruz no es una cruz de muerte, es una cruz de vida. Es difícil entender porque es un misterio. El misterio de la muerte y resurrección se condensan en la cruz del Señor. Y por eso es toda una fiesta. Y por eso, pues muchos no logran entender por qué, siendo un medio de tortura, un medio de muerte, ¿por qué la honramos? Me acuerdo en alguna ocasión, no sé si un testigo de Jehová o quién me decía, es como si nosotros honráramos una pistola, ¿verdad? O un rifle, porque con eso le dieron muerte a uno de nuestros líderes. Le digo, no, lo que pasa es que Jesús no es nuestro líder, es el Hijo de Dios. Y Él quiso mostrarnos hasta dónde era necesario amar. O sea, la cruz es el signo máximo del amor. No hay amor más grande, dice Jesús en Juan 15, que dar la vida por los amigos. Y Él la dio pues de esta forma. La pudo haber dado de otra forma. Sin embargo, pues la crucifixión era la forma como los romanos castigaban o hacían morir generalmente. Podían cortar la cabeza o crucificarlo. La crucifixión era un medio ejemplar, ordinariamente se hacía públicamente como fue con Cristo, y la guillotina, bueno, que no era una guillotina, se les cortaban ya sea con la espada o con un hacha, les cortaban la cabeza, pero se hacía secretamente, no era un acto público. Este era público para que fuera como un escarmiento. Y así es como dice, por eso la primera lectura que toma la liturgia, dice, cuando se ha levantado, ¿verdad? Esa vara salvífica, ¿no? Moisés, y dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, y se está refiriendo a la cruz, atraerá a todos hacia Él. ¿Por qué? Por el amor. Y esto es un misterio que necesitamos pedirle a nuestro Señor que nos lo revele. ¿Cómo es posible que la cruz, que el sufrimiento, que la humillación sea un acto de amor, un acto de alianza, un desposorio? Solamente en el misterio de la cruz lo podremos comprender, pero entendamos que la cruz es algo que nosotros aceptamos amorosamente y que de manera ordinaria, sobre todo en la predicación de los sinópticos, no es propiamente la crucifixión en el tema de lo que es propiamente la crucifixión, de estar clavado a un madero, sino en los sinópticos tiene más bien el tema cuando Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tiene la concepción en los sinópticos
de todo este camino de rechazo que sufre el cristiano ante el mundo. Jesús va a ser rechazado, es el signo del peor desprecio. O sea, no había alguien más despreciable que el que era crucificado. Por eso la misma escritura dice que sea maldito el que pende de un madero. O sea, era un signo total de maldición, era el signo ya eclatante del desprecio del mundo. Y eso es lo que nos dice el Señor. A ver, tú estás dispuesto a que el mundo te desprecie hasta el punto de ponerte desnudo en una cruz. ¿Hasta ahí estarías dispuesto a llegar? Dice Conchita Cabrera que el dolor más grande que Jesús tiene no es el de su cuerpo, sino el de su corazón, el de ese desprecio, el de ese hacerlo nada. Y dice Isaías, peor que un gusano. Y esa es la cruz, ese es el misterio que se nos invita a vivir. Es un misterio de dolor, pero es un dolor que santifica, es un dolor que crea, es un dolor que redime, es un dolor que está en el corazón, pero que se hace dulce. Solamente así es como lo expresan quienes han vivido realmente la crucifixión de Jesús. El Padre Pío pues habla de esto, y él recibió pues los estigmas, o sea, él no solamente el dolor en el corazón, sino los estigmas. Pero el dolor que estamos invitados a vivir no es el estigmático, sino el del corazón, el de ser pues despreciados. Y recordemos las palabras de Francisco, ¿no? Cuando le dice a uno de sus hermanos que caminaba con él en la noche de invierno, todos empapados por la nieve, y iban en camino a uno de los conventos, y le dice: hermano, ¿cuál sería la felicidad más grande que podríamos vivir en este momento? Y el hermano dice: pues que llegáramos ahorita al convento y nos abriera el guardián, nos cambiara los hábitos, nos pusiera frente a un fuego, la chimenea calientita, y nos trajera un buen puchero caliente, ¿verdad? Y dice: no, hermano, la felicidad más plena sería que ahorita cuando llegáramos nos rechazara, nos confundiera con brigantes y nos diera de palos y tuviéramos que dormir afuera del convento en medio de la nieve. Seguramente para el hermano que caminaba con él, pues esto sonaría una locura, ¿no? ¿Cuál es la felicidad perfecta? El que te hagan nada, porque entonces eres semejante a Jesús y experimentas algo que solamente estas personas experimentan, que yo no conozco y que probablemente muchos de nosotros o todos nosotros no conoceremos, pero ese es el misterio que celebramos, ese es el misterio de la cruz de Cristo, y por eso se convierte en fiesta, y por eso tenemos esta alegría de celebrar nosotros aquí en la Santa Cruz el misterio de la cruz, no de la crucifixión. No celebramos la crucifixión de Jesús, celebramos su cruz, una cruz que se abraza, una cruz que se ama, una cruz con la cual se hace alianza de amor para poder caminar a lo largo de la vida con esta cruz, y que esta cruz se convierta en redención para los demás. Pidamos al Señor que nos ayude con su luz y con su gracia para poder entender en el corazón este misterio de amor que Dios tiene escondido en la cruz de Cristo.